buenos días. Mi nombre es Marisol Fernández y en este módulo vamos a trabajar el punto de partida para entender la cuestión vinculada a la interseccionalidad. Nos planteamos tres objetivos. El primero de ellos es reconocer la problemática que supone aislar la variable género de otras variables de diferenciación social, tales como la raza, la clase, la orientación sexual, entre otras. En segundo lugar, identificar las críticas al intento de universalizar la definición del problema de la mujer, sin tomar en cuenta contextos específicos. Y finalmente, reconocer los antecedentes del concepto interseccionalidad. Vamos a iniciar abordando el problema de universalizar la descripción de la situación de las mujeres. Y para ello nos vamos a referir a la obra de la norteamericana Betty Friedan, quien tiene un trabajo que lleva por título La mística de la feminidad. Este libro fue escrito y publicado en los años 50 del siglo pasado y es un conjunto de ensayos dentro del cual se encuentra uno que lleva por título El problema que no tiene nombre. En este ensayo, la autora, Betty Friedan, lo que hace es intentar describir cuál era la situación de las mujeres en los Estados Unidos en ese entonces. Para ello va a hacer una descripción de la vida que llevaban estas mujeres, la vida cotidiana, que estaba circunscrita a los trabajos de cuidado, la administración del hogar, mirar a los hijos, al esposo. Había un confinamiento en el ámbito de lo doméstico. Betty Friedan señala que, producto de esta situación, las mujeres se encontraban muy en una situación de mucha ansiedad, depresión, básicamente como resultado de estas características que tenían sus vidas cotidianas. Entonces va a señalar que el problema permaneció latente durante muchos años en la mente de las mujeres norteamericanas. Era una inquietud extraña, una sensación de disgusto, una ansiedad que ya se sentía en Estados Unidos a mediados del siglo actual. Todas las esposas luchaban contra ella. Cuando hacían las camas, iban a la compra, comían emparedados con sus hijos o los llevaban en coche al cine los días de asueto. Incluso cuando descansaban de noche al lado de sus maridos, se hacían con temor esta pregunta: ¿es esto todo? Reitero entonces que la descripción que hace Betty Friedan es una descripción a partir de la situación de un grupo de mujeres en los Estados Unidos. Sin embargo, ella va a hablar, como lo dice el texto que acabamos de citar, de las mujeres norteamericanas. Entonces, hay una suerte de operación de universalización del problema que sufre un grupo para, digamos, decir que todas las mujeres en los Estados Unidos vivían la misma realidad. Viene entonces la crítica a la universalización y viene de Bell Hooks. Bell Hooks fue una escritora afroamericana que señaló respecto de la obra de Betty Friedan que la definición del problema que viven las mujeres no puede hacerse desde una experiencia de vida privilegiada. Esto lo decía básicamente porque las mujeres a las cuales Betty Friedan describió en el problema que no tienen nombre eran mujeres blancas, de clase media, propietarias, tenían maridos, hijos, maridos que las sostenían económicamente y ellas estaban relegadas a vivir una vida doméstica. Bell Hooks va a señalar que la experiencia de opresión de las mujeres negras no se encuentra
definida por el relato que hace Betty Friedan. En efecto, las mujeres afroamericanas en los Estados Unidos venían de la experiencia de la esclavitud y de una política de segregación racial, de discriminación por razón de raza, y tenían una vida muy desaventajada. Bell Hooks va a señalar entonces que ella y mujeres como ella no estaban descritas en la obra de Betty Friedan. Otra respuesta crítica a la descripción de la situación del sujeto mujer viene del colectivo del río Combahee. Este colectivo estaba conformado por mujeres afroamericanas lesbianas. En el año 1977 hacen la declaración de dicho colectivo. En esta declaración van a señalar que los principales sistemas de opresión están entrelazados. La síntesis de estas opresiones crean las condiciones de nuestras vidas. Este colectivo va a hacer fundamentalmente énfasis en las opresiones basadas en el sexo, en la clase, en la raza y en la sexualidad. Y van a señalar que eliminar el racismo en el movimiento femenino blanco es por definición un trabajo que tienen que hacer las mujeres blancas. Pero nosotras seguiremos denunciando y exigiendo responsabilidad sobre este tema, van a señalar. Es importante señalar que lo que está planteándose en esta crítica es la necesidad de entrelazar. Este concepto, esta palabra es clave, el entrelazamiento de diferentes sistemas de opresión que crean una síntesis, ¿no? Que va a ser precisamente la interseccionalidad que va a generar que las personas nos ubiquemos en diferentes lugares, en diferentes posiciones, unas con mayores privilegios, otras medianamente desaventajadas y otras profundamente desaventajadas. Entonces, básicamente, también el río Combahee, el colectivo del río Combahee, va a generar una fuerte crítica a la narrativa única, a la narrativa universal sobre la situación de opresión de las mujeres. Entonces, tenemos que ahora entrar propiamente al surgimiento de la categoría interseccionalidad. Y aquí es una figura central la abogada afroamericana Kimberly Crenshaw. Kimberly Crenshaw acuñó el concepto de interseccionalidad, la palabra interseccionalidad, para referirse precisamente a el cruce, a la intersección, al entrelazamiento de diferentes variables de opresión. Kimberly Crenshaw llevó un caso de discriminación basada por sexo y raza contra la empresa General Motors en Estados Unidos. Lo que ella va a plantear es que no se puede ver por separado la discriminación de sexo de la discriminación por raza. Definitivamente, la respuesta que recibió eh, eh, Kimberly Crenshaw en este caso fue la de que la empresa no estaba discriminando por razón de sexo porque había mujeres que trabajaban en ella. Y tampoco se estaba discriminando por razón de raza porque habían hombres afrodescendientes que trabajaban también en la empresa. Entonces, la respuesta que se le da a Kimberly Crenshaw es que no existen las discriminaciones que ella alegaba porque había presencia de mujeres y había presencia de hombres afrodescendientes. Es ahí que ella señala que en realidad a lo que ella se está refiriendo en el caso es al entrecruzamiento, a la interseccionalidad
de sexo y de raza, y no a un análisis de la discriminación que los ve de manera separada. Crenshaw va a plantear entonces que no es posible ver el género separado de la raza. No se puede hablar de mujeres como víctimas del sexismo, sino de mujeres negras víctimas del sexismo y el racismo. Ahora vamos a ver la expansión de la interseccionalidad. Si bien el término interseccionalidad fue usado por primera vez por Crenshaw, vinculado a casos de discriminaciones múltiples en el campo jurídico, su uso se expandió en la academia y en la política. El desarrollo que posteriormente ha tenido ha demostrado un gran potencial para la investigación, para la práctica de los movimientos sociales y para que los feminismos puedan cuestionar la idea de que sus luchas solo incorporan a las mujeres. Es importante enfatizar entonces que el concepto de interseccionalidad surge en el campo jurídico a propósito de casos de discriminación y que nos invita a precisamente a reflexionar y plantear que para incorporar la interseccionalidad en el campo jurídico y particularmente en el análisis del fenómeno de la discriminación, no podemos utilizar los factores históricos de discriminación de manera separada unos de otros, de manera que vamos sumando uno al otro, sino tenemos que verlos estos factores de manera entrelazada, entrecruzada, o como lo decía la socióloga Marfil Franke cuando acuñó el término de la trenza de la dominación, pensando que la idea de una trenza supone un conjunto de hebras que están entrelazadas, que están tejidas y que cada una de esas hebras significa o representa uno de los factores de subordinación. La interseccionalidad, entonces, del campo jurídico se va a expandir a las ciencias sociales, donde va a tener también un importante desarrollo. A modo de síntesis, nos deberíamos quedar con dos ideas centrales. La primera de ellas es la noción de entrecruzamiento de los ejes de subordinación de las personas, tales como la clase, la raza, el sexo género y otras posibles, apareció de los movimientos sociales que cuestionaron la definición en abstracto de la subordinación por sexo. Nos estamos refiriendo fundamentalmente a movimientos sociales, a organizaciones sociales que conforman el feminismo negro en los Estados Unidos y que van a generar una fuerte crítica a los enunciados que se venían haciendo desde un feminismo que podríamos identificarlo como un feminismo blanco y liberal que pretendía generar una descripción de la situación de las mujeres a partir de lo que le ocurrían a las mujeres blancas y privilegiadas de los Estados Unidos. Y en segundo lugar, que se cuestionó además que la descripción sea hecha desde un tipo de experiencia que además es la experiencia privilegiada. Sugerimos un conjunto de textos que están presentados en esta bibliografía y que pensamos que puede complementar de manera importante las ideas que hemos planteado en este módulo. Muchas gracias.